operaciones financieras desde cualquier módulo donde se genere, y puede haber de diversos tipos que los vamos a ver más adelante. Y en conjunto ya todas las unidades organizativas son utilizadas para estructurar una empresa integrada. Hay una parte importante que es la de controlling, que es con la que se han estado topando ahorita en sus ejercicios, que también es muy importante. Controlling es el que almacena toda la información detallada para una toma de decisiones efectiva en una compañía. ¿Por qué? Porque me da a detalle todos los ingresos, gastos, costos, beneficios y además por líneas de negocio en una compañía, cosa que finanzas no lo otorga. El módulo de controlling sí. Y lo hace a través de ciertas características que han estado sin querer manejando, que son centros de beneficio y centros de costo. Este es un ejemplo de más o menos cómo se estructura o cómo debería de estarse estructurando una empresa dentro de SAP. Por primera vez cuando se implementa una empresa o SAP en alguna compañía, lo primero que se crea es la parte financiera y de controlling, porque son la cabeza de los demás módulos. Y aquí se los estoy mostrando, ¿no? Como podrán ver, hasta arriba está la parte de finanzas y controlling, y ya abajo se van colgando todos los módulos y procesos. Del lado izquierdo es una visión como que un poco más estructurada y visible o amigable para cualquier persona, para que se entienda un poco mejor cómo se maneja en SAP. Primero nace la compañía financiera, ¿no? Esta compañía financiera puede o no tener una sociedad de controlling y tiene siempre un catálogo de cuentas asignado o un plan de cuentas. A partir de esta relación, entonces empiezan a generar otros objetos. En este caso este es un ejemplo de objetos de imputación de costos que les mencionaba ayer en el chat, que son centros de beneficio y centros de costo. Hay más, los vamos a ver más adelante. También dentro de estas organizaciones o esta compañía se asignan o se definen algo que se llaman organizaciones de ventas, que creo que ya lo vieron hace 8 días, y las organizaciones de compras. Esto todo para lo que es la parte logística y comercial, ¿no? De venta y compra. Y para todo lo que han estado viendo, por ejemplo, de materiales y relacionado a la producción e inventarios, también aquí se relacionan con las famosas áreas de valoración, con las plantas, con los almacenes, si tienen lotes y stocks, también con todo esto se relaciona. Todo esto está ligado a una compañía financiera. Del lado derecho es tal cual la estructura como lo maneja en esta versión SAP que es el S/4HANA, y lo único que explica es cómo, por ejemplo, se asignan y se relacionan entre sí cada uno de estos objetos. Entonces, hasta arriba tenemos el company, que en español se refiere a la sociedad GL. La sociedad GL es para hacer operaciones intercompañías. Nosotros podemos tener un grupo corporativo que puede tener varias compañías adentro y entre ellas tienen operaciones de compra y venta. A eso se le llama operaciones intercompañías. Y para eso existe este código o esta sociedad company que se llama sociedad GL. Dentro de esta sociedad GL, cuando se crea, se tiene que asignar siempre a una compañía financiera, que es el Company Code. Entonces, por eso está aquí esta relación. Esta compañía financiera tiene como características que puede tener asignada o no, como les mencionaba, una área de controlling, ¿no? Que es la sociedad CO. Esta área de controlling tiene centros de beneficio y tiene centros de costo. Un centro de costos siempre tiene un centro de beneficio. Esta misma compañía tiene asignadas áreas de ventas, tiene asignadas organizaciones de compras. Estas organizaciones de compras tienen asignadas plantas. Estas plantas tienen asignadas lo que son las áreas de valoración para el material, que pueden ser una o varias. Ahorita lo estoy presentando nada más con una estructura. Ahora bien, poniendo de ejemplo la compañía 6500 que han estado trabajando. Se creó, casi todo van a verlo con 6500, y esto es porque es como un best practice de SAP. Cuando se implementa SAP, recomienda que pongamos una nomenclatura
para poderla identificar en el resto de las operaciones y procesos, sobre todo cuando manejamos más de una compañía en SAP. Entonces, por eso casi todo lo van a ver con 60 que empieza con 6500 y algo, ¿no? Entonces, pusimos el código 6500, ¿no? Esta compañía 6500 tiene una sociedad GL que también se llama 6500 y se relacionaron entre sí. Esta compañía es mexicana, así es que su moneda local son pesos y se le creó un catálogo de cuentas que se llama SMX. Trabaja bajo un calendario que se llama K4, que es estándar de SAP y se refiere a que su calendario es de enero a diciembre. ¿Por qué es importante el calendario? Hay países como en Alemania donde su calendario legal o fiscal no es de enero a diciembre. Su calendario es de septiembre a octubre, es decir, el mes de septiembre es un mes 1. Entonces, por eso lo de los calendarios. En este caso, para México, si es normal, es de enero a diciembre. Para esta compañía también se le creó una sociedad CO que se llama 6500. A esta sociedad CO se le integró la compañía financiera también 6500. Se crearon varios centros de beneficio y centros de costo. Aquí solamente coloqué uno como ejemplo para que no me llenara la pantalla. Por ejemplo, creamos un centro de beneficio que se llama 650001 y este a su vez tiene asignado un centro de costo. Esta misma compañía también ya se le crearon organizaciones de venta, que creo que también trabajaron hace 8 días con esta organización de ventas que se llama 6500. Y por último tenemos una organización de compras que también se llama 6500 y le crearon una planta que se llama 6501. Dentro de lo que son materiales y las áreas de valoración, tenemos asignada esta planta 6501. No sé si ahorita ya crearon más, pero lo podemos ver en el sistema. Esta es la estructura como está conformada la compañía 6500. Y así como esta, hay más compañías, como ya han visto o trabajado con la 1710, que tienen su propia estructura. Es importante que cuando entran a SAP, ustedes conozcan la estructura de la compañía, porque es la única manera en la que ustedes van a poder saber qué seleccionar cuando les pida algo el sistema. Y en el maestro de materiales, que es uno de los datos maestros más grandes de todo el sistema, les va a pedir información tanto de finanzas como de controlling. Entonces ustedes tienen que saber qué deben de llenar de acuerdo a la estructura, cómo está configurada y también dependiendo de cómo está configurado el sistema. El sistema donde estamos trabajando está todo activo, está activo todo lo que es finanzas y controlling y siempre les va a estar pidiendo para todo lo que son costos, gastos, y algunas cuentas en específico que se llaman clases de costes secundarios y se las voy a mencionar más adelante, les va a pedir esos objetos de imputación, que como les mencioné antes, los objetos de imputación son centros de beneficios, centros de costo, son órdenes, elementos PEP, etcétera. Vamos a hablar un poquito de los submódulos de controlling. El módulo de controlling tiene a su vez dentro otros componentes. Estos componentes se almacenan o se alimentan de otros módulos. Controlling normalmente es un receptor de información, no un emisor. Normalmente no emite información para otros módulos, sino solamente recibe, recolecta y explota todos esos datos que se almacenan. ¿Qué almacena? Hay un módulo que se llama contabilidad por centros de costo. ¿Aquí qué guarda? Pues todos los costos y gastos que se generan en una empresa. ¿Y cómo los guarda? Pues a través de sus objetos de imputación. Por ejemplo, los centros de costo sirven para recibir tanto costos como gastos de una compañía. Si nosotros al realizar operaciones no tenemos un objeto de imputación, nunca va a llegar a controlling. Hay otras formas en las que puede llegar al módulo de controlling, que es a través de clases de coste, que lo vamos a ver a detalle cuando veamos el catálogo de cuentas.
También es otra forma en la que aquí administra la contabilidad por centros de costo. Hay otro que se llama control de costes del producto. Cuando nosotros llevamos a cabo una orden de producción, nosotros tenemos diferentes tipos de costos o de gastos relacionados al producto. Todos esos gastos o costos del producto, al hacer el proceso, al final se tiene que hacer una liquidación de esa orden para saber cuánto me está costando producir lo que estoy haciendo. Ese detalle se lleva a través de este proceso, control de costos del producto, y también se relaciona a través, en este caso, de las órdenes internas. Hay otro que se dedica a pura orden interna, que es como una bolsa recolectora de gastos, costos, inversiones, planificaciones. Esto también nos permite llevar control presupuestal dentro de una compañía. Dentro de una compañía no todos pueden gastar lo que quieran, ni comprar lo que quieran, ni vender lo que quieran. Hay una planificación. Entonces, por ejemplo, con los gastos, pues no todos los departamentos pueden estar comprando lo que quieran, por ejemplo, de papelería. Tienen ahora sí que un presupuesto mensual o anual, y eso se puede controlar a través de órdenes internas. Hay otro proceso que se llama análisis de rentabilidad. Este también es muy importante, que se llama COPA. Este se relaciona mucho con toda la parte de la venta y marketing de una compañía. Por medio de este componente, las empresas pueden ver detalladamente por tipo de producto o por la jerarquía del producto, por el tipo de la estructura de la venta que tengan configurado en SAP, el detalle de, por ejemplo, qué producto es el que más vendo, o qué cliente es el que más me compra, qué sectores, ¿no? Son con los que tengo mayor venta o no estoy vendiendo, qué vendedor es el que está teniendo mayor volumen o por qué estoy dejando de vender. Esos análisis que sirve para la toma de decisiones efectiva se hacen a través de este componente. Este no es obligatorio que se configure en SAP, ahorita está de forma opcional. Sin embargo, pues si una empresa adquiere SAP, que la verdad tiene muchas cosas que se pueden explotar, lo recomendable es que también se implemente esta parte para que puedan explotar todo lo que son los estados financieros en ese detalle. Tenemos otra que se llama control de costes del producto. Sin querer estar repetidos, son los mismos. Tenemos los costos basados en actividades. Este es diferente. De acuerdo a cada a una actividad, se van generando tipos de costos. Estos también se almacenan a través de objetos de imputación y de cuentas que se almacenan a través de otros módulos hacia controlling en los datos maestros, y aquí cae esa contabilidad. Este es un detalle de cómo funcionan solamente lo que es las estructuras de controlling y lo que es finanzas. Entonces, regresando más o menos a las primeras láminas, tenemos una empresa o varias empresas financieras que pueden tener cada una su área de controlling, o pueden tener una sola para todas las empresas financieras. Puede existir o no la sociedad PA, que es la que les dije que sirve para hacer el análisis de los resultados. Dentro de estas sociedades financieras normalmente tienen un catálogo de cuentas, pero pueden existir varios, dependiendo de las necesidades de las empresas. En verde van a ver lo que es de controlling. Dentro de controlling se crea algo que se llama jerarquías de centros de beneficio y jerarquías de centros de costo. Dentro de estos centros de beneficio, nosotros podemos recibir todo lo que son los ingresos de una compañía. Y del lado de los costos son todos los gastos y costos de una compañía. Los centros de beneficio normalmente van a estar ligados a operaciones que me genera algún beneficio para la compañía. Por ejemplo, en los materiales les pide centro de beneficio porque normalmente porque vendemos ese producto. Entonces, al momento de la venta,
nosotros estamos generando también ingresos y para eso necesita un centro de beneficios. Sin embargo, si están haciendo algún otro proceso que se refiera, por ejemplo, a costos, entonces les va a pedir, por ejemplo, un costo de inventario o diferencias en precio, que son las operaciones más comunes en el módulo de materiales, les va a pedir un centro de costos para las cuentas que son de gastos o de las cuentas que son de costos. Lo que ven al lado en los cuadritos son ejemplos de para qué se pueden utilizar en los informes estos datos. Por ejemplo, los centros de beneficio pueden generar informes donde me dé la estructura de resultados o algo que se llama EBIT. Puedo saber informes financieros de acuerdo a la estructura del negocio. Puedo obtener algo que se llama WIN y EVA, que son conceptos un poco más financieros y de costos, pero son análisis muy detallados. Eso lo podemos obtener gracias al módulo de controlling. Lo mismo para lo que son los centros de costo. Les mencionaba que podíamos tener una planeación de gastos y también podemos sacar una estructura de costos a través de su estructura del negocio. Y el análisis de rentabilidad a través de lo que es la sociedad PA, también lo podemos hacer análisis a través de la estructura de un producto o a través de la estructura de ventas. Es muy, muy, muy importante y sí es muy recomendable implementarlo, aunque sea opcional. Aquí van a ver los componentes de CO, ¿no? Cómo se relacionan entre sí. Entonces, vamos a ver lo que es el COPA, que también le llaman cuenta de resultados, cómo interactúa durante todo el proceso que se genera en CO. Dentro de controlling, cómo interactúan algunos objetos, por ejemplo, los centros de costo con su jerarquía, que de acuerdo a clases de actividad, ¿no? Y procesos u órdenes, puede afectarme incluso proyectos, ¿no? O pedidos. Podemos llevar el control de los costos de productos que se fabrican. Podemos tener relación con la valoración de material, porque hay algo que se llama material ledger, que es el que me permite costear mi producto, ¿no? A ciertos precios y mi inventario. Todo esto se lleva a través del módulo de controlling con los objetos de imputación, ¿no? O de SEO y a través de algo que se llaman clases de costo. Todo este tiempo está haciendo contabilizaciones de centros de beneficio y de centros de costo. Mientras que todo esto se está procesando en controlling, ¿cuáles fueron los orígenes? Otros módulos. Esto se puede originar desde recursos humanos, todo lo que es la gestión de materiales, como ustedes lo han estado haciendo, desde el módulo de PP, el módulo de ventas también genera este tipo de operaciones, todo lo que es lo contable como cargos y abonos, se almacenan en el módulo financiero, pero el detalle de qué tipo de estructura, tanto de negocio, de producto y otros datos que se requieren, se llevan a través del módulo de control. Ahorita les voy a ir enseñando en SAP esto que les estoy enseñando en las estructuras, ¿eh? Vamos a empezar con el catálogo de cuentas para que también les vaya haciendo sentido por qué pide en ciertas cuentas datos. Hola Adriana, claro. Sí, mira, un objeto imputable es un recolector de costos o de ingresos. ¿Qué es un objeto imputable? Todo aquel dato maestro que te permita hacer ese registro del ingreso, de gastos o de costos, que pueden ser tanto los centros de beneficio. Los centros de beneficio, como su nombre lo dice, ahora sí que solamente registran los beneficios de una compañía. En este caso son los ingresos de una compañía. ¿Qué es un ingreso? Una venta. Cuando se genera una venta, ¿no? Se genera, normalmente es un pedido, una entrega y una factura. Al momento de que nosotros tenemos la factura, a eso se le llama un ingreso, porque afectamos ahí las cuentas de ingreso, ahí afectamos un centro de beneficio. ¿Qué afectamos, por ejemplo, cuando hacemos una compra? Una compra nace en una orden de compra, lo que es la salida de la mercancía, ¿no? Y lo que son las verificaciones de facturas de proveedor. Al momento de la verificación de la factura del proveedor, entonces nosotros afectamos cuentas de costos. Ahí también estamos afectando cuentas de inventario.
ahí también afectamos lo que son centros de beneficio y centros de costo. En este caso, cuando son cuentas de resultados relacionados a los costos, ahí afectamos centros de costo. Porque las materias primas trabajan, me está preguntando una de sus compañeras que por qué les pedí el centro de beneficio. Como les comentaba en un inicio, el maestro de materiales no solamente se utiliza para la venta, sino también se utiliza para todo lo que son inventarios, costos, compras, ¿no? Para el proceso de producción. Entonces, aunque no se venda, supongamos que están utilizando un material nada más a lo mejor para temas de producción o de costeo o de temas logísticos de inventarios, ustedes van a afectar ahí cuentas de costos. Entonces, no pueden afectar una cuenta de costos si no traen un objeto de imputación de controlling. ¿Por qué? Porque en este sistema está activo que así sea. Está obligatorio porque se requiere una información detallada de las operaciones en el módulo de controlling. Entonces, aunque ustedes no lo utilizaran para la venta, mientras lo estén utilizando para cualquier otro proceso, ya sea de inventarios, de costeo de producto, de producción, para alguna producción de alguna orden interna, siempre les va a pedir un objeto de imputación de controlling y por eso deben de colocar el centro de beneficios en el material. Muy bien. Continuando con lo del catálogo de cuentas, el catálogo de cuentas no es otra cosa más que un listado de cuentas que tienen características detalladas de cómo van a operar tanto a nivel general del catálogo como a nivel detallado por compañía de acuerdo a una legislación y controles internos que se requieran en las compañías. ¿Qué tipos de planes de cuentas existen? Porque existen varios. Al común y corriente le llamé en mi presentación plan de cuentas operativo para distinguirlo de los demás, pero es un plan de cuentas. Entonces, un plan de cuentas operativo es la cuenta que finalmente ustedes van a utilizar para hacer alguna operación. Entonces, esta sí tiene un detalle a nivel de compañía y de controlling de cómo va a funcionar en el sistema SAP y qué valores o qué campos les va a estar pidiendo obligatorios y cuáles van a ser opcionales. Esta es la que ustedes ven detallada en un documento financiero de controlling, ese tipo de plan de cuentas operativo. El plan de cuentas del grupo, perdón, el plan de cuentas del grupo comprende, si ustedes son parte de un corporativo, imagínense que tienen una empresa que es alemana y que tiene empresas en varios países colocadas, en México, en Estados Unidos, en cualquier otro país del mundo, además de Alemania. Normalmente cuando pertenecen a un corporativo, como tienen varias empresas en diferentes países, en los países se requieren cuentas que a lo mejor no son necesarias en Alemania y en Alemania también se necesitan cuentas que no son necesarias, por ejemplo, en México. Entonces, para poder unificar los criterios y el análisis del catálogo de cuentas, se adapta algo que se llama cuentas del grupo. Esas cuentas del grupo ahora sí que tienen dentro agrupadas cuentas operativas. Por ejemplo, yo puedo tener una cuenta que se llame clientes nacionales, otra que se llame clientes del extranjero, clientes intercompañías y así puedo ir creando diferentes cuentas. Esas serían las cuentas operativas. Pero a lo mejor para temas de reporteo a nivel mundial, no me interesa detallarlo por si son clientes nacionales o del extranjero o intercompañías. A lo mejor yo solamente quiero que me aparezca el rubro de clientes, porque si no sería un monstruo de informe. Entonces, creo una cuenta de grupo que se llame clientes y le digo que dentro va a tener todas las operaciones que se generen de los clientes nacionales, del extranjero y de los intercompañías. Entonces,
Esto me sirve para lo que es operaciones que son a nivel de reporting, a nivel mundial. Ay, para eso me sirven, ¿no? Las cuentas de grupo. Perdón. Los planes de cuentas específicos del país, hay ciertos países como en México, en Chile, en Perú, sobre todo en países de Latinoamérica, que tienen su propio catálogo de cuentas que les pide que así sea su legislación. Por ejemplo, nosotros en México, a través por temas fiscales, tenemos un catálogo de cuentas específico del país para hacer el reporteo a nuestras autoridades. Entonces, para eso existe este catálogo de cuentas. No es otra cosa más que la representación en paralelo de las operaciones que a lo mejor tengo en una cuenta en operativo representada a través de un plan de cuentas específico del país. Y les doy también otra vez el ejemplo. Supongamos que a lo mejor en el catálogo de cuentas operativo, mi cuenta de clientes nacionales, de extranjeros y de intercompañías empiezan con 11011010. Pero a lo mejor en el catálogo de cuentas del país, que en este caso es México, no es 11011010. A lo mejor se llama 302025. Entonces son códigos de cuentas contables diferentes, pero que de acuerdo a nuestra legislación tenemos que cumplir, y también tenemos que cumplir con nuestro corporativo, que podría ser una empresa tanto extranjera o 100% mexicana. Entonces, para cumplir con ambos requisitos, yo puedo implementar también ese plan de cuentas específico del país. Entonces, al momento que yo genero una contabilidad con una cuenta normal, a su vez se va a ver reflejado en una cuenta específica del país, para que yo pueda sacar los reportes, ya sea por un plan de cuentas operativo, un plan de cuentas de grupo o un plan de cuentas específico por país. Hablemos de las cuentas y de controlling, porque esto es muy importante. Tenemos las cuentas contables en finanzas, que pueden ser muchas. Estas cuentas contables, ¿cómo se relacionan con el módulo de controlling? El módulo de controlling dentro tiene algo que se llama clases de coste primarias y otro que se llama clases de coste secundarias. ¿Qué son las clases de coste primarias y por qué se crean en controlling? Las clases de coste primarias son todas las cuentas de ingresos, gastos y costos. Si yo no las creo diciéndole a SAP que esa cuenta de ingresos o esa cuenta de gastos o costos, que pueden ser costos de inventario, que es lo que ustedes están utilizando mucho en MM, si yo no le digo a controlling que es una clase de coste primaria, no me va a pedir ningún objeto de imputación de CO. No les va a pedir ni centro de beneficio, ni centro de costo, ni una orden interna, ni nada. Y si no se los pide, nunca va a recibir esa información controlling. Y si no la recibe, no van a cuadrar los estados financieros con lo que yo tengo en el módulo de controlling. Y de nada me va a servir que yo lo tenga implementado si yo no recibo la información bien y completa. Por eso cada vez que ustedes hacen cualquier tipo de operación con cuentas de costos, gastos o ingresos, siempre les va a pedir que tengan algún objeto de imputación de control. Estas son las que están directamente relacionadas con el módulo de finanzas. No se olviden de esto porque lo vamos a ver en el sistema. Y hay otras que se llaman clases de coste secundario. ¿Para qué sirven? Estas son cuentas también, pero que solamente existen en el módulo de controlling. ¿Estas para qué me sirven? Me sirven para hacer operaciones internas, por ejemplo, de reclasificación, repartos, liquidaciones de orden, una reclasificación a lo mejor de una facturación interna.
Por ejemplo, les voy a poner otro caso. Nosotros tenemos en una empresa gastos igual que en una casa de luz, agua, teléfono, gas. En todo eso gastan las empresas también, no solamente en las casas. Entonces, el gasto de luz no es lo mismo que lo que gasta una planta de fabricación a lo que gasta a lo mejor un área de administración de ventas o el área de compras. Es totalmente diferente. Ahí no tenemos maquinaria pesada en los departamentos administrativos y en una planta sí. Entonces, sería muy injusto, ¿no? Que la luz se repartiera por valores iguales a todos. No es justo. O sea, imagínense que ustedes están en su casa y les dice su familia, pues nos vamos a repartir la luz, ¿no? De acuerdo al uso. Pues que cada quien pague pues lo que utiliza, ¿no? Ni modo que solamente paguen nada más lo de su cuarto. No sería justo porque también utilizan el refrigerador o porque también utilizan la lavadora, ¿no? O algún otro espacio. Entonces no sería justo. Lo mismo pasa en una compañía. La luz se reparte dependiendo del gasto que se genere en esos lugares y de acuerdo a su utilización. Para eso se utiliza en el módulo de controlling, que se llaman subrepartos. Entonces, yo puedo recibir desde finanzas una cuenta que se llama gastos por luz, ¿no? Por CFE. Me recibe a un centro de costos en específico, general, que diga, pues gastos generales, a lo mejor que se llame así el centro de costo. Pero yo aquí, dentro de las clases de costes secundarias, podemos configurar que esa luz se reparta de acuerdo a ciertos criterios. Entonces yo le puedo decir, pues no, de la planta lo vamos a repartir, ¿no? De acuerdo a a su gasto, a sus dimensiones, al volumen, a la maquinaria que utilizan. Entonces ese detalle lo podemos hacer a través de las clases de costes secundarias y aquí yo puedo decir, la planta 1 gastó tanto en luz, el departamento de compras tanto, el departamento de finanzas tanto. Pero ese detalle me interesa en controlling, no me interesa a nivel financiero. Por eso ese reparto se hace a través de clases de costes secundarias y los reportes se pueden obtener de aquí detalladamente. Entonces, se cancela la operación general y se transforma en un detalle que requiere la empresa. ¿Por qué a una empresa le interesaría saber ese tipo de detalles o de gastos? Pues porque les interesa saber quién está gastando más o por si por ahí hay alguna fuga o algo que les está encargando que no sea correcto. Ocurre mucho, por ejemplo, con la telefonía móvil. En las empresas normalmente dan celulares, ¿no? A los empleados para que puedan hacer uso de eso. Y muchos de lo que son los gerentes o altos mandos, pues tienen libre, ¿no? O sea, no está topado su telefonía y tienden luego a gastar mucho o a gastar de más. Entonces, es importante que a través de conocer el detalle de centros de beneficios, centros de costos y áreas, qué áreas están gastando más o quién está gastando menos para que puedan tomar una acción o alguna medida en ese departamento o con esas personas, para que puedan hacer una reducción de gastos y de costos. Eso es lo que nos da controlling. Dentro de la estructura de SAP, cuando se genera el catálogo de cuentas, por default o como apoyo, hay un catálogo de cuentas que se llama YCOA y hay otro que se llama CSMX. Este plan de cuentas CSMX lo creamos para la compañía 6500 y es una copia del estándar. No lo inventamos, porque son muchísimas cuentas las que hay que hacer, y tiene esta estructura, que es la estructura que trae S4HANA. Entonces, todas las cuentas que van del rango desde el 10000 hasta el 1999 son cuentas que pertenecen al activo. Si están familiarizados con términos financieros o contables, pues está estructurado igual que en un balance. Tenemos cuentas de balance y de resultado. Dentro de las cuentas de balance tenemos activo, pasivo, capital
y unas cuentas de orden, que son para hacer unas reclasificaciones en cierres. Y las cuentas de resultado están compuessto por ingresos, costos, gastos o productos financieros. Y así están clasificados los rangos. En algunos de sus errores que les mandaban en esta semana, había errores en cuentas, por ejemplo, que empezaban con 5. Vi algunas que empezaban con 5 y pertenecían a cuentas de costos. Una era en específico lo que eran los costos por diferencias en precio. Entonces, estas están dentro de las cuentas de resultados. ¿Ok? ¿Por qué les recalco esto? Porque una cuenta de resultados está íntimamente ligada con el módulo de controlling. Lo repito, ingresos, gastos y costos tienen asignada una clase de coste primaria en el módulo de controlling. Ninguna de este tipo de cuentas los va a dejar contabilizar o hacer alguna operación financiera sin objetos de imputación de costos. ¿Sí? Todas estas cuentas de resultados se los van a pedir. Si empieza con 4, con 5, con 6, con 7, se los va a pedir. Acá arriba no, acá arriba es diferente, aquí es balance. Aquí es opcional, en algunos casos, colocar o no un centro de beneficio. Eso depende de cómo esté configurado y las necesidades de la compañía. ¿Qué es importante conocer en el catálogo de cuentas? La nomenclatura. La nomenclatura me refiero a esto. ¿De qué rango a qué rango pertenecen qué tipo de cuentas y cómo está estructurado? Por lo menos esto a nivel general, siempre que trabajen con SAP o que si ya están trabajando con SAP algunos, ustedes tienen que conocer cómo está estructurado su catálogo de cuentas, aunque no sean de finanzas o aunque no sean de contabilidad. Verificar que la cuenta corresponda a los lineamientos de su corporativo. Mucha gente está acostumbrada a hacer las operaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes han estado haciendo movimientos de materiales, pero les aseguro que nunca han verificado el documento financiero, ¿no? Y está bien, a lo mejor no saben de contabilidad, pero ya en la realidad, cuando están trabajando con SAP en una empresa, sí deben de saber los lineamientos porque es parte de su responsabilidad ver que efectivamente se está llevando todo su ciclo completo bien, no solamente el logístico o el comercial, sino que cuando cae en la contabilidad, y como en la contabilidad se va a almacenar luego en controlling, que ustedes están haciendo las operaciones correctamente. Así es que si no lo saben, tienen que preguntarle a su área de finanzas y de contabilidad cuáles son las reglas o qué tipos de cuentas son las que deben de estarse contabilizando cuando hagan alguna operación logística o comercial. Verificar que la cuenta no esté duplicada cuando se cree ya una cuenta, ¿no? Verificar que una cuenta de grupo existe en caso de que se maneje. Revisar qué tipo de imputación o cómo se va a utilizar en qué proceso se va a utilizar esa cuenta. Cuando nosotros creamos una cuenta en SAP, todas estas características las debemos de conocer. Por eso normalmente, pues esto lo tiene que manejar un agente de contabilidad, porque ellos conocen las reglas de cada cuenta. Si va a llevar centro de beneficios o no. Si se va a utilizar para un proceso de cierre que se llama valoración de moneda extranjera o no, si se va a utilizar para diferencias cambiarias, qué campos son obligatorios e importantes para ellos, si se va a utilizar para los subrepartos que les explicaba, si va a traer centro de costo, si se va a utilizar para un activo fijo, si son cuentas que se van a utilizar a través de un auxiliar como son clientes y proveedores, ¿no? Si se va a utilizar de forma automática en el proceso de materiales, que es su caso, ¿no? De los procesos que ustedes han estado haciendo, nunca les pide una cuenta. Ustedes ni se dan cuenta, simplemente genera la operación y ya. Esas son cuentas automáticas en el módulo de materiales y también hay cuentas automáticas en el módulo de ventas. Si se va a utilizar en alguno de los balances, ¿no? De esos balances, ¿qué me va a detallar? Se van a utilizar, por ejemplo, para lo que son libros diarios, el flujo de efectivo, el tema de liquidez, ¿no? Todos esos detalles se generan en el dato maestro de la cuenta. Y ahorita vamos a ver estas que ven aquí en pantalla dentro de SAP, porque me interesa que conozcan. De este lado, del lado izquierdo, tenemos el código de la transacción, que vamos a ver ahorita en SAP, y del lado derecho,
qué cuentas vamos a visualizar porque quiero explicarles algunas cosas específico que estas cuentas me sirven como modelo. Entonces voy a entrar a SAP y también ustedes chequen si tienen acceso, por favor. Voy a abrir el logón y ahorita les comparto la pantalla. Mm. Me están preguntando que si el ingeniero va a grabar desde Webex, pero normalmente creo que sí lo hace, la verdad no le pregunté al inicio, pero normalmente siempre lo está grabando, ¿eh? Les voy a Me compartir parece mi que sí primer... lo activó. Ok, qué bueno. Les voy a compartir mi pantalla de SAP. Me dicen si la ven, por favor, o si no la ven. Ajá.